En el noticiero El Mercurio presentamos una entrevista en vivo. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Ya estamos con la entrevista en vivo Pulso Ciudadano. Hoy vamos a dialogar con el ingeniero Eduardo Cardoso Martínez, miembro del colectivo cívico cuencano. El tema del tranvía Cuatro Ríos de Cuenca, algunas informaciones que usted tiene para dar a conocer a la ciudadanía. Eduardo, buenos días, bienvenido. Rubén, buenos días, un cordial saludo, un placer saludar a los oyentes de Radio El Mercurio y por supuesto a este importante medio y a su programa. Mire, realmente hay una preocupación permanente por parte del colectivo cívico cuencano y de quien les habla sobre cómo va el avance y la implementación del proyecto tranvía de la ciudad de Cuenca. Yo le daría como inicio para este diálogo una primicia en cuanto a la gestión que precisamente cumple el colectivo cívico cuencano frente a esta preocupación que no podemos dejarla de lado, por más que las autoridades municipales traten de minimizar la problemática que implica la implementación del proyecto tranvía. Ahora nomás acabo de llegar a su emisora, luego de atravesar con mucha tensión, con mucha dificultad inclusive, la vía que nos trae hasta acá, en la Avenida Las Américas, y eso es algo que va a quedar permanente por el paso del tranvía, ocupando una vía tan importante, tan diríamos Conflictiva, principal, claro, tan fundamental para justamente provocar un poco de fluidez al tráfico vehicular en la ciudad de Cuenca, lo cual está completamente obstaculizado en este momento. Entonces, esto y por supuesto muchos otros elementos que podremos tocar más adelante, nos ha llevado a solicitar la intervención del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO. El colectivo cívico cuencano ya ha hecho contactos directos con la UNESCO a través de los representantes en la capital de la República para entregar documentación al director del Centro de Patrimonio Mundial, el señor Quixoe Rao. Él es miembro y director de este Centro de Patrimonio Mundial, que es anexo, es parte de la UNESCO, y es en donde se analiza y se verifica si es que el cumplimiento de los requerimientos que tiene un lugar como es la ciudad de Cuenca, denominada Patrimonio Mundial de la Humanidad, está cumpliendo con todas estas situaciones que tienen que ser respetadas para que no se le descalifique ante esta situación, ante esta calidad que tiene la ciudad de Cuenca. Y el objetivo es que el Centro de Patrimonio Mundial efectúe una observación de lo que está pasando con el proyecto tranvía en nuestra ciudad. Justamente el documento que nos ponga un poquito ahí a la cámara para que la ciudadanía... Bueno, esta sepa, parte que le tengo aquí no es exactamente el documento enviado al Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este es la hoja o el oficio enviado a la señora Saadia Sánchez Vega, directora de la oficina de UNESCO en la ciudad de Quito. El asunto que tiene que ver con que el colectivo cívico cuencano solicita el envío de documentos adjuntos relacionados con el tranvía de Cuenca al director del Centro de Patrimonio Mundial, señor Quixoe Rao. Estos documentos los hemos enviado ya por 3 vías. Una directamente a Francia, otra la hemos enviado vía email con la correspondiente confirmación de que los documentos estén debidamente certificados con las firmas de quienes estamos llevando esta inquietud a la UNESCO. Varios miembros del colectivo cívico cuencano firmaron esa documentación, además de recortes de prensa, documentos como el pronunciamiento del presidente del ICOMOS en el Ecuador, el arquitecto Páez, el arquitecto Páez efectivamente, así como documentos también que tienen que ver con varios pronunciamientos ciudadanos que se han manifestado inquietos por la implementación del proyecto tranvía. Todo eso está ya enviado y también está debidamente certificado con la recepción que se ha dado por parte de la directora de la oficina de la UNESCO en Quito, a través de quien también estamos enviando otra versión igual que las anteriores, pero para que estemos seguros de que esto va a llegar a las manos del Centro de Patrimonio Mundial en Francia, esto es en París, en donde funciona
y opera adscrito a la UNESCO. Eduardo, ¿qué ha pasado después de aquellos informes que dieron justamente el señor Páez de ICOMOS sobre el tema del tranvía, que hacía ya la llamada de atención al señor alcalde para que lo detenga el proyecto del tranvía, para que se analice el tema del centro histórico, a sabiendas de que el centro histórico todavía no es tocado, ¿no? Está haciéndose obras por diferentes lados, ya estamos en la avenida Huayna Cápac, mientras en otros lados, por el sector del aeropuerto, ni siquiera se hace absolutamente nada ahí. Se hicieron los huecos y ahí han quedado, es decir, hay diferentes tramos, pero no concluimos en ninguno de ellos. Acá cerca del medio de comunicación están puestas las rieles, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, yo creo que no ha pasado nada, lamentablemente, y eso es lo peor. El hecho de que una autoridad como el señor alcalde de la ciudad de Cuenca y los señores concejales y miembros del equipo técnico del tranvía, luego de estas observaciones, de estas advertencias formuladas, tanto por el equipo de ICOMOS Internacional, que fue traído por el propio alcalde, y luego por el presidente de ICOMOS Ecuador, el arquitecto Osvaldo Páez, no tomen ninguna acción. No se vea que el municipio acoge estas recomendaciones, estas observaciones, y están poniendo en alto riesgo la calidad de patrimonio mundial de la humanidad que tiene el centro histórico de la ciudad de Cuenca, porque si es que la obra del tranvía invade el centro histórico de la ciudad de Cuenca, como es inminente que va a pasar, y afecta al valor patrimonial que tiene la ciudad, eso va definitivamente a significar que la ciudad de Cuenca pierda su calidad de patrimonio mundial de la humanidad. El objetivo precisamente de este colectivo es advertir. No tenemos, por supuesto, la capacidad de resolver, de decidir, de ordenar que las cosas se suspendan. Pero está en manos del alcalde, está en manos de los señores concejales el decir, bueno, las cosas están mal, nos están advirtiendo que el proyecto puede afectar al valor patrimonial de la ciudad de Cuenca, que tiene que hacerse nuevos estudios, que hay que verificar. Inclusive el arquitecto Páez les dice, no puede pasar por las calles Gran Colombia y La Mar el tranvía, tiene que pasar por vías paralelas, como por ejemplo, podría ser, dice inclusive en alguna entrevista que se le hizo, podría ser por la Avenida de las Américas y por la Avenida Héroes de Verdeloma, el tranvía. Entonces, todas estas cosas, lamentablemente, y entiendo que usted habrá intentado en algún momento entrevistar al alcalde o a los concejales, es y me parece que se callan. Algunos no quieren hablar. Evitan cualquier respuesta al respecto. Yo he estado también pidiendo que haya un debate sobre estos temas de manera pública, en algún lugar o a través de los medios de comunicación, pero no recibo la respuesta favorable para que debatamos. Yo creo que es justo que los ciudadanos tengamos inquietudes y que si es que estamos con la información correcta, se nos reconozca aquello, pero si estamos equivocados también, pues habría que decir, ustedes tienen la razón, las cosas no han sido así. Así, quizás hilando fino un poquito, Eduardo, yo creo que se quiere hacer en diferentes tramos, como estamos viendo, abriendo por todos los sectores. A lo mejor van a terminar ahí, pero el tema conflictivo se les presenta el momento que se toque, se suba o se baja por las dos vías. Y ahí va a venir un problema, a lo mejor terminan cambiando, puede ser eso. Sería muy tarde, pero lamentablemente sería demasiado tarde. Yo creo que pese a que las cosas han avanzado más allá de lo que debería ser, el alcalde es el momento de decidir y hacer las cosas como se está pidiendo por parte de la UNESCO para evitar un grave conflicto a la ciudad de Cuenca. Mire, Rubén, yo quiero también aportar en esta mañana con documentación que es uno de los secretos mejor guardados. La camarita uno de los secretos mejor guardados por parte de la municipalidad, del exalcalde y del actual alcalde. Ahí dice, a ver... Este es el informe de factibilidad, es el estudio de definición de la red primaria de transporte de la ciudad de Cuenca y de factibilidad de su primera línea. Hablan del tranvía de Cuenca. La empresa que hace los estudios es la Artelia de Francia, está respaldada por el gobierno francés, aquí está su sello, e igualmente por la municipalidad de Cuenca, de tal manera que este es un documento auténtico y la fecha de elaboración de este documento es del mes de mayo del año 2011. Este documento contiene precisamente toda la información que verifica y da plena confirmación a lo que hemos venido denunciando sobre las características del proyecto tranvía.
Yo quisiera tratar de resumir aspectos fundamentales, porque realmente el tiempo es difícil por un documento. Este documento son los 3 tomos que tengo aquí en mi mano y los estoy exhibiendo a usted. Son 333 páginas que contienen la información correspondiente, y a través de ellas se verifica y se confirma todo lo que hemos dicho respecto a la manera como se maneja el proyecto tranvía. Uno de los aspectos para empezar a expresar y a dar conocimiento a los oyentes es cómo se ha tratado el asunto de la tarifa del tranvía. ¿Qué ha pasado con la tarifa del tranvía? Está en el tomo 3, si cabe llamarlo así, de este documento. Se nos ha dicho insistentemente que la tarifa para el tranvía va a ser de 25 centavos y que con los 25 centavos será suficiente para darle sostenibilidad al proyecto tranvía. Será rentable. Y que será rentable y que no habrá necesidad de cobrar nada más. Mire, es una de las grandes mentiras. Pese a que el exalcalde Granda decía, bueno, hay personas, y se refería a mí en concreto, señalando que no tenía los conocimientos ni la capacidad para observar que esos 25 centavos no van a permitir la sostenibilidad del proyecto tranvía. Y esto es importante porque los ciudadanos tienen que saber que no van a poder sostener al tranvía con los 25 centavos y que por consiguiente tendrán que tomarse otras medidas. ¿Cuáles de ellas? ¿O cuáles son? Elevar el pasaje directamente, es una opción, claro. Y la primera. Directo. Para que tenga sostenibilidad. La otra opción es elevar parcialmente el pasaje y también un subsidio. Y la otra es el subsidio total. Pero en cualquiera de ellas, ¿quién es el afectado? Porque no está bien planteado el proyecto. El ciudadano, ya sea el usuario del transporte o en general la ciudadanía, así no usa el transporte vía impuestos o cargas tributarias que deberá poner la municipalidad. ¿Qué dice aquí este documento? En la parte que hace el análisis, este es un secreto guardado hasta ahora por parte del municipio y que se nos viene mintiendo. Con la tarifa de 25 centavos por viaje, tarifa completa, la tasa interna de retorno del proyecto se establece alrededor del menos 0,1%. Es decir, aquí mismo dicen, hay pérdida. Es negativa la tasa interna de retorno. Considerando el costo promedio ponderado de la deuda alrededor del 5%, este resultado confirma que el proyecto necesita una proporción alta de subsidio para estar bancable. Una proporción alta de subsidio para estar bancable, es decir, para poder funcionar, para poder trabajar sin aprietos económicos, necesita un alto subsidio. Más adelante, ¿qué señala? El importe total del subsidio se establece en 56.7 millones de dólares. 56.7 millones de dólares necesitan de subsidio para que, con dólares calculados además al año 2011, el documento corresponde a ese año, es obvio que el dólar también sufre una depreciación. Por consiguiente, en este momento se van a necesitar mucha más cantidad de dinero que estos 56.7 millones de dólares sobre los 13 primeros años de funcionamiento del tranvía. Es decir, en los 13 años el tranvía necesita subsidios por 56.7 millones de dólares, con un subsidio anual de 4.4 millones de dólares. 4.4 millones de dólares requiere de subsidio el tranvía. Reitero con datos al año 2011, ahora debe ser mucho más, y un subsidio máximo de 7 millones de dólares en el año 2019. A continuación, el proyecto necesita un subsidio adicional de 1.8 millones de dólares sobre 3 años, 2030, 2034, 2035. Entonces, cuando nos dijeron que la tarifa era suficiente con 25 centavos, aquí está demostrado que ellos sabían, porque este no es un documento que no conocía, el exalcalde y el actual alcalde lo conoce también. Ellos saben lo que está diciendo este análisis del costo de la tarifa del tranvía y que no es posible con los 25 centavos de dólar. Imposible, porque en verdad es un proyecto importante, grande, moderno, y difícilmente nos vamos a subir lo mismo que en el bus. No solamente eso, no se trata de un proyecto grande, moderno, ni mucho menos. Yo creo que, Rubén, el problema está en que las cosas no se hicieron bien. No se han planificado. No se presentaron los documentos de manera clara, no se los analizó por parte de las autoridades municipales, no se quiere revelar esto al público, se mantiene como un secreto por parte del municipio.
para no decirnos que van a requerir una tarifa alta del transporte para el tranvía. Pero la pregunta que enseguida surge es, bueno, ¿y si nos suben el pasaje a $1, por ejemplo? ¿Habrá gente que tenga la capacidad diariamente de utilizar ese transporte para ir y venir de su trabajo, para hacer sus actividades, para llegar al mercado, regresar y pagar $1 por cada viaje que haga por el Y además día? no hay que olvidarse también de que cuando en campaña política los señores del MPD, hoy Unidad Popular, Sebastián Ceballos, decía de que el pasaje va a ser de $1.25 a $1.50. Hoy están calladitos, parece que están trabajando juntitos. Es lamentable eso. Y yo hablé días atrás con el doctor Patricio Torres, sí, le dije, ¿qué pasó? Y bueno, como que me dice, vamos a retomar nuevamente el asunto. Le expliqué con detalle, justamente con los documentos que tengo aquí, al doctor Patricio Torres, pero veo que no reaccionan, no hacen absolutamente nada. Lamentablemente, usted recuerde que el alcalde actual fue también parte del auspicio que tuvo del alcalde para su campaña electoral, fue del MPD, y que el doctor Patricio Torres fue uno de los candidatos a concejal y que estuvo también del lado del actual alcalde, el ingeniero Marcelo Cabrera. Pero continuemos con esto para que quede claro. Vamos a hacer un corte, Eduardo. Déjeme, brevísimamente le ruego, solamente para enlazar los dos datos que acabo de mencionar. Ya. ¿Qué dice aquí? Sin subsidio de funcionamiento, el proyecto sería beneficiario a partir de 2024 y las pérdidas acumuladas comprometerían la estabilidad financiera de la Municipalidad de Cuenca con un radio de endeudamiento superior al 80% a partir de 2019 y hasta 2031, lo que sería inaceptable. Con los subsidios de funcionamiento, el proyecto se vuelve beneficiario desde 2019 y la empresa se mantiene estable al punto de vista financiero, como se analiza en el balance general. Entonces, es inaceptable, dice, que no haya un subsidio, pero ese subsidio, como lo podremos después de la pausa expresar, va a implicar también una grave carga a la economía de todos los cuencanos. Estamos en la entrevista en vivo Pulso Ciudadano con el ingeniero Eduardo Cardoso Martínez, miembro del Cívico Cuencano. El tema del tranvía 4 Ríos de Cuenca, sabiendo, y es importante escuchar este trabajo del ingeniero civil, por supuesto, un trabajo que a muchos les tiene a mal andar. Ya volvemos. Con la ética y transparencia que nos caracteriza. Estamos en las 8 de la mañana con 22 minutos en nuestra entrevista Pulso Ciudadano con el ingeniero Eduardo Cardoso Martínez. Puede completar lo que habíamos manifestado hace un momento en cuanto a la tarifa. Estos mismos estudios establecen que hay una tarifa de 37 centavos. Dice, estos resultados indican que con esta tarifa de 37 centavos no está lejos de la autonomía financiera la municipalidad. No está lejos de la autonomía financiera completa para un aporte de fondos públicos del 50%. Requieren, pero, un 50% de aportes públicos con la tarifa de 57 centavos. No obstante, como se observa en la representación gráfica del perímetro de factibilidad, este equilibrio no podría lograrse completamente, ya que a partir de 37 centavos los ingresos están impactados por la elasticidad demanda-precio. Aquí hablan de una tarifa óptica. Con la tarifa óptima de 56 centavos permanece un requerimiento de subsidio, aunque sea marginal, de $2 millones. Fíjese que con 56 centavos no es suficiente. Requieren todavía $2 millones anuales de subsidio con dólares de 2011. Entonces, por eso, la tarifa que van a necesitar es de por lo menos, $1 para que el tranvía sea sostenible. Y recuerde usted, y este es un dato muy importante, complementario a todo lo que estoy diciendo, que cuando se hizo la oferta del proyecto tranvía, y está en los documentos que aquí están, que los tengo acá presentes, se habló de vehículos mucho más grandes. Se habló de vehículos tranvía que iban a tener una longitud de 40 metros, 2,40 de ancho, y eso sí, tenían la posibilidad de transportar a 400 pasajeros. A 300 pasajeros. Esos 300 pasajeros estaban distribuidos más o menos a 5 pasajeros por metro cuadrado, más o menos con unos 60 pasajeros sentados. Y ahí es donde iban a poner las canastas, las sillas de ruedas, las bicicletas y todo lo demás. Bueno, si estaban los 300 tampoco había espacio para eso. Pero por lo menos en los momentos que no tenga la máxima demanda, sí habría espacio para las canastas, sillas de ruedas, etcétera, cochecitos para bebés, como dijo el alcalde grande. Pero en el momento que este vehículo, el más grande, que no es el que viene,
hubiese estado con 300 pasajeros, también estaba a full, completo, con una capacidad de llevar a 5 pasajeros por cada metro cuadrado. Este tranvía, repito, y esto es importantísimo que la ciudadanía conozca a fondo, estaba ofrecido con una longitud, un largo de tranvía de 40 metros, 2,40 de ancho. El tranvía que llega finalmente a la ciudad de Cuenca, o que va a venir, Ya mismo va a venir. es de 33 metros de largo, es decir, 7 metros menos, es los mismos 2,40 de ancho, y su capacidad llega a apenas 178 pasajeros. Con esos datos es que se hizo el cálculo de acá, con los datos anteriores, con los datos de los 300 pasajeros. Se ofreció en ese entonces 18 tranvías de esa capacidad mayor, tranvías de 40 metros de largo. Por consiguiente, también se iba a poner una frecuencia en las horas pico de cada 4 minutos. Miren, lo que pasa en la realidad es que se contrata no 18 tranvías, se contrata 14 tranvías. Son más pequeños, por consiguiente, de menor capacidad. Y las frecuencias ya no son cada 4 minutos, sino cada 6 minutos. Todo esto reduce el índice que se había establecido de cobertura de servicio que estaba para el tranvía para la ciudad de Cuenca. Por consiguiente, la tarifa va a ser todavía más alta en función de esa posibilidad de cubrir la demanda que se espera. Menos gente, pero cuesta más. Exactamente. Y también el proyecto se hizo más caro. Eso es lo absurdo. Bajó el número de tranvías, se hicieron más pequeños, va a haber menos frecuencias. Cuando estuvo en las otras condiciones, más tranvías, que eran 18, ahora son 14, más frecuencias y más capacidad, el proyecto está aquí determinado que debía costar 177.9 millones de dólares. Digamos 180 millones de dólares. Cerrados. ¿Y qué pasó? Se hace menos y se cobra más. Pasa a 232 millones de dólares. Por eso preguntamos, ¿cómo explican esto? 32 millones de dólares aproximadamente más por un proyecto más pequeño, de menor capacidad y todo lo demás. Ahí nos acordamos del exdiputado Vladimir Álvarez. ¿Dónde está la plata? ¿O dónde están los tranvías? Yo creo que hay que preguntar sobre todo dónde está la plata. ¿Por qué 32 millones de dólares más en un proyecto mucho más pequeño? Y que, ya digo, si es que el proyecto más grande costaba 178, ahora uno más pequeño cuesta 232, la diferencia para mí no son solamente los 32 millones, es mucho más, pues. Porque si trae menos, debía haber sido menor costo. Claro. Entonces por allí van a las otras. Ahora, yo me hago una pregunta, Eduardo. ¿Cómo va a quedar el tema? Pongamos acá, nos trajeron una maqueta de que, en verdad, esa solo vino para la campaña política del exalcalde, igual perdió, ¿no? Y ganó el otro. Pero la inquietud es, ¿qué va a pasar? Porque no sabemos a ciencia cierta qué mismo es lo que viene a Cuenca, ¿no? ¿Qué mismo es lo que nos traen? ¿Y cuánto mismo va a quedar la deuda para los ciudadanos? Recordará usted que decían 75 millones de dólares que quedaremos endeudados para 15 años. Es decir, con estos datos últimos que usted nos acaba de dar, ¿cómo mismo va a quedar la situación? Yo creo que a la ciudad le están hipotecando de por vida, mi estimado Rubén. Yo creo que la ciudad lamentablemente va a quedar gravemente lesionada en materia económica. Revisaba los documentos, no son solamente esas cantidades que ya he mencionado que pasan de los 300 millones de dólares. Los costos para ejecutar los aspectos complementarios al proyecto tranvía bordean los 9 millones de dólares adicionales. Eso está en esta documentación que la tengo en la mano y por eso no tengo temor de decirlo. Es decir, la intervención para cambiar el sistema de alcantarillado potable y todo, que está bien funcionando en la ciudad y en el centro histórico, y está bien aquí en estas avenidas de las Américas, Avenida España, pero como viene el tranvía tienen que mover eso. Claro, tiene que moverse de nuevo. Y esos costos no están dentro del financiamiento del tranvía, de los 232 millones. Aquí en este documento hablan de 9 millones, insisto, a costos del año 2011, porque aquí mismo dice con los datos que nos ha dado la municipalidad del precio que significa esas obras actualmente, en ese tiempo, año 2011. Ahora debe ser un porcentaje mayor, una cierta cantidad mayor. El otro dato importantísimo que yo quiero compartir con los amigos oyentes de Radio El Mercurio. Ahí está la camarita, por favor. Y ya que estamos con cámara y con video. Este plano que estoy exhibiendo, ustedes observan aquí dos tramos de línea amarilla. La línea roja
la amarilla son dos líneas más o menos paralelas, la una corresponde a la calle Gran Colombia, la otra a la calle La Mar, es decir, el paso del tranvía por el centro histórico. Acá se juntan las líneas y pasan ya hacia la Avenida España. Por acá vienen desde la Avenida de las Américas. De las Américas. Pero ¿cuál es la particularidad de este documento? En este documento se dice clarísimamente que el tranvía ocupa de manera exclusiva toda la calle Gran Colombia a su paso por el centro histórico. Este es el punto desde más o menos de la Abraham Sarmiento y termina en la calle Manuel Vega, es decir, una cuadra antes de la Huayna Cápac. Es exclusiva del tranvía. Aquí no va a pasar ningún vehículo particular, no van a pasar bicicletas, es exclusiva una vía del tranvía, en la calle Gran Colombia. En la calle Esteves de Toral, en la calle de La Mar, desde la Esteves de Toral hasta la Mariano Cueva, cosa idéntica, ¿no? Son los tramos amarillos, desde aquí hasta acá en la Gran Colombia y desde aquí hasta acá en la calle Mariano Cueva, son vías exclusivas para el tranvía. Pero es que esto parecería que no tiene mi importancia. Dirán, bueno, está el tranvía. Claro. Pero lo que nos dijeron es distinto. Nos ofrecieron un tranvía que iba a compartir el espacio con los vehículos livianos. Así dijo y que por un ladito iba el tranvía y por el otro lado los vehículos livianos, y que había esa comodidad, si cabe el término, para los ciudadanos que no íbamos a perder la posibilidad de circular. Pero esto además dificulta la movilidad interna de la ciudad de Cuenca, porque aquí ya no va a haber posibilidad de transitar. ¿Qué dice el documento aquí? Teniendo en cuenta que estamos en una zona altamente comercial que concentra un gran número de equipamientos y muy transitada, proponemos en esta opción conectar las zonas mixtas peatonales para crear unos ejes peatonales de este a oeste. Esos son los llamados ejes peatonales de este a oeste. Estas vías, pero no son peatonales, estas vías dedicadas al tranvía permiten un reequilibrio de los usos del centro histórico, aportando un confort al peatón, dicen ellos, y una recalificación importante de los dos ejes. El documento entonces nos dice que la calle Gran Colombia, desde el Corazón de Jesús y prácticamente hasta la Huayna Cápac, es exclusiva para el tranvía, y en la calle La Mar, desde el Esteves de Toral hasta la Mariano Cueva, va a ser también exclusiva del tranvía. Y también vi que el documento implica el tramo este de la Mariano Cueva frente al mercado 9 de octubre, que va a ser ocupado también exclusivamente por el tranvía, y ya no habrá el paso de vehículos. Eduardo, se nos acabó el tiempo, se viene Panorama Deportivo, ya hemos quitado 2 minutitos a nuestro compañero. Estamos llegando al final, sus palabras, por supuesto, siempre es importante lo que usted nos da a conocer. Nos guste o no, siempre acá abrimos la puerta para todos y todas. Gracias, Rubén. Yo creo que es importante el dar a conocer estos datos a los amigos de la radio, a los oyentes, porque tienen que estar enterados de qué está pasando con este proyecto tranvía y por qué existe una preocupación que, si la hemos afrontado con toda la decisión y con todos los riesgos que inclusive esto implica, porque puede haber alguna situación que se nos vaya a presentar en algún momento, pero no vamos a callarnos, habrá que seguir adelante, y agradecemos ese respaldo que tenemos en el caso presente, por ejemplo, de usted y de su medio de comunicación, para poder exteriorizar parte de todo lo que existe, porque aquí hay mucho más. Como usted ve, son documentos extensos y tenemos mucho que decir sobre lo que está pasando con el proyecto tranvía. Gracias, Rubén. Gracias a usted. Hemos dialogado en nuestra entrevista en vivo, Pulso Ciudadano, con el ingeniero Eduardo Cardoso Martínez, miembro del Comité Cívico Ciudadano. El tema del tranvía Cuatro Ríos de Cuenca. Hasta aquí les acompaña su amigo siempre, Rubén Freire. Les dice gracias. Hasta mañana, y si viene Panorama Deportivo con Wilson Dele. Buenos días.